El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra fascinante la que escuchamos este domingo. Y tiene una temática, un hilo conductor que tiene mucha actualidad para nosotros, y es lo referente a la hospitalidad. Entre los orientales, y hasta hace muy poco entre nosotros, la hospitalidad era un rasgo de gran valor y era un eje de la vida para la convivencia, la hospitalidad. Hasta hace muy poco entre nosotros, cuando se construían nuestras casas, había un cuarto que era el cuarto de huéspedes, como el cuarto de San Alejo. Eran dos cuartos que nos faltaban. El cuarto de huéspedes. Si alguno tiene recuerdo y memoria de las abuelas, cuando todavía se comía en la mesa es mucha gente ya no la conoce, la mesa es un retablo que se ponía en la sala antes con unas sillitas y ahí se sentaba la familia. Eso es de hace mucho tiempo. Desde que apareció la televisión ya todo el mundo come frente al televisor, ahora frente al celular. Pero existía la mesa, entonces los abuelos, las abuelas ponían todos los platos y había un plato que era el plato del peregrino. Es decir, por si alguien llegaba. Y cuando uno se sentaba a esa mesa, uno deseaba que no llegara el peregrino, porque si no llegaba uno se comía lo que quedaba ahí. Entonces era un signo. También entre nosotros era muy importante la hospitalidad, la acogida. Era muy importante. Había un cuarto, había un plato, había algo para recibir. Y eso obedece a una época cultural. Los tiempos cambian, no quiere decir que ahora somos mejores, no. Pero hoy el cuarto de huésped desapareció. A los arquitectos parece que se les olvidó y entonces hoy construyen unas casitas donde cabe el papá, la mamá y el hijo, porque ya no son ni los hijos, sino el hijo. No hay espacio, ni siquiera para las visitas. Cuando alguien le dice a uno, te voy a visitar, a uno se le hace un nudo, porque si ¿dónde lo pongo? Hay que sacar el pelado del cuarto, o se volvió un nudo porque ya no hay espacio. Y podemos tener casas grandes, pero solamente cuartos suficientes para que nadie pareciera como que para que nadie nos visite. Y lo mismo, como ya no nos sentamos a la mesa, ya no hay comida para mucha gente. Hoy la palabra nos habla de esa hospitalidad y es un relato genial. Dice que Abraham estaba en la hora de la tarde en su tienda, en la puerta de su tienda, y de repente ve venir a 3 caballeros. Pero como para un oriental, un extranjero, es la misma presencia de Dios. Él no ve venir a 3 hombres, ve venir a Dios mismo allí, en esos 3 hombres. Y les ruega como si le estuviera rogando a Dios. Te ruego, Señor, que no pases de largo.
quédate conmigo esta tarde. Aquellos hombres se detienen y le dicen, bueno, y él dice, quédense aquí. Lávense los pies. Imagínense lo que significa eso para un caminante del desierto. Todos los pies mohosos de la arena, de la tierra y el cansancio. Los que han caminado saben lo delicioso que es meter un pie en agua tibia. Ustedes se imaginan esos hombres metiendo esos pies, lavándose los pies. Era un signo de acogida. Quédense y lo primero que voy a ofrecerles es que se laven los pies. Genial, ¿verdad? Y luego le dice, van a comerse unos pancitos, y prepararon unas hogazas de pan para ellos. Y ellos le dijeron, bueno, haz lo que tú quieras. Pero Abraham no se quedó con eso. Dice que le dijo a Sara inmediatamente, no, prepárate lo mejor que tú sabes hacer del pan. Y Sara fue a preparárselo. Y le dijo a un criado, vas a matarte este cordero. Fue y cogió un cordero, el mejor, no el más flaco, no la gallina más flaca como nosotros damos la gallina más flaca, no, fue a buscar la más gorda, el cordero más gordo, el más bonito. Y le dijo, sacrifícalo y prepárate un guiso espectacular. Imagínense ese guiso que ustedes ya tienen la boca hecha agua. Un guiso espectacular de cordero. Y les trae todo aquello y se los dio. Eso es un signo de acogida. No escatimó en esfuerzo para dar lo mejor de sí. Porque él no veía a 3 hombres, 3 forasteros, no, él veía a Dios que se acercaba. Y pensó darle lo mejor. Y cuando tú le das de lo mejor tuyo a Dios, Dios siempre te da lo más grande y mejor que tiene para ti. Recuerden que Abraham era viejo, casado con una vieja que se llamaba Sara, que era además estéril y al parecer por lo vieja ya menopáusica. No había posibilidad de hijos por ningún lado. ¿Y saben qué le dijeron aquellos hombres? O Dios, por medio de esos hombres, cuando ya se iban, le dicen, para esta época, el próximo año que pasemos por aquí, Sara va a estar cargando un bebé. Ustedes se imaginan esa noticia. Y ahí termina nuestro relato de hoy. Pero para pensar en lo que es la hospitalidad, en lo que es la acogida, entender nosotros que acoger a alguien es acoger al mismo Dios, que abrir la puerta es también abrir el corazón, y que cuando nosotros abrimos el corazón, Dios tiene mucho para dar, mucho para ofrecer. Abraham, que pensó dar lo mejor, recibió lo mejor de parte de Dios. Porque Dios siempre tiene cosas más grandes para darte, tiene muchas cosas más grandes para darte y mejores que la que tú tienes para ofrecer. ¿Tú crees que lo que ofreces es bueno? ¿Es maravilloso? Seguro que sí. A veces, ocasionalmente, das una ofrenda en la iglesia, haces cualquier cosa y tú dices, voy a dar una buena ofrenda. Pero sabes, Dios siempre te está dando más y mejor que eso que tú das. Porque Dios se desborda, mucho más. Porque el amor de Dios es desbordante cuando tú abres tu corazón. Hoy también en el Evangelio Jesús aparece como huésped y se dejó acoger. Dice que llegó a una aldea, a la casa de una señora que se llamaba Marta. Y esta Marta tenía una hermana que vivía con ella que se llamaba María. Y dice que lo acogió. Llegó Jesús, dice el Evangelio que llegó Jesús, pero ustedes saben que Jesús no andaba solo. ¿Con quién andaba Jesús? ¿Y cuántos eran? 12, y todo lo que se le pegaban, imagínense ustedes. Cuando llegó a esa casa, Marta dijo, bienvenido, me alegra mucho que estés aquí, pero aquí hay que empezar a preparar comida para toda esta gente. Y empezó Marta a ocuparse para atender a Jesús, y seguro que a un montón de la gente. El autor no dice eso, dice que se empezó a ocupar para darle lo mejor a Jesús. Me imagino que sí, porque imagínense, si Abraham hizo eso, eso era de cultura, atender a alguien, y más a un maestro. Pero dice que María se quedó a los pies de Jesús como una discípula escuchando al Señor. Llegó un momento en sus afanes que Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana se haya quedado aquí sentada escuchándote? Mira, bonita, mientras yo estoy allá en la cocina.
Y el Señor le dijo, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada en tantas cosas cuando una sola es necesaria. No vamos a dudar de que Marta estaba ocupada y atareada para servir al Señor. Pero Marta no se había dado cuenta de algo, que había alguien que tenía más para dar que lo que ella tenía para ofrecer. ¿Quién tenía más para dar? Él. ¿Quién entendió eso? María. ¿Y qué es lo que tenía Jesús para dar? Un mensaje, una palabra, su propia vida, su propia presencia allí. A veces nos puede pasar como Marta, hacer muchas cosas para el Señor, pero sin atender al Señor. Podemos ocuparnos de muchas cosas para agradar al Señor, pero no le paramos bola al Señor. Uno se da cuenta, por ejemplo, en nuestras parroquias hay muchas Martas, gente que se ocupa del arreglo de la imagen de la Virgen, del arreglo del Santísimo, de una cantidad de cosas que se ocupan. Y están tan preocupados y tan ocupados que como Marta son los que se ponen bravos a veces. Y hasta con razón, porque están ocupados haciendo y los demás vienen a sentarse aquí. El día del 8 de septiembre la gente, mira, uno ocupado y los otros vienen a sentarse sabroso ahí. Pero dice el Señor, han venido a aprovecharse de la mejor parte, que es escuchar la palabra. Recuerde que el Señor llama dichosos. Cuando aquella mujer se le acercó y le dijo, dichoso esa mujer que te llevó en el vientre y ese pecho que amamantó. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, verdad? No, más bien dichosos los que escuchan la palabra y la practican. Sí, señores. Es que escuchar es acoger al Señor. La mejor forma de ser hospitalarios con el Señor es disponernos a escuchar su mensaje, para guardarlo en el corazón, para poderlo vivir. Esa es la manera como Dios quiere ser acogido. Que se escuche la palabra, que se le acoja en el corazón y que se viva. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa en tantas cosas cuando una sola es necesaria, escuchar. Esa es la sola cosa necesaria. El Señor quiere entrar a tu vida por el oído, para llegar y sentarse allí en el corazón y en tu vida. Sí, ocupémonos como Marta para servir, para agradar al Señor, pero no se nos olvide que lo más importante es escuchar. Y que esta palabra nos enseñe hoy a recordar la hospitalidad, lo importante de la acogida. Cuando acogemos a un hermano, estamos acogiendo al mismo Dios. Y que cuando acojamos a Dios en nuestra vida, no nos distraigamos en cosas accesorias, que lo más importante es escucharlo, porque Él quiere es que lo acojamos en el corazón. Alabado sea Jesucristo.